Las palabras cayeron en la sala de conferencias como piedras en agua quieta. Estás despedido. 3 palabras. 8 sílabas. Pronunciadas por la directora ejecutiva Mónica Salazar frente a 23 personas en la reunión trimestral de la empresa, con el proyector todavía mostrando las cifras del último trimestre y el aire acondicionado zumbando con su indiferencia mecánica hacia los dramas humanos que ocurrían en esa sala. El hombre al que iban dirigidas esas palabras era Daniel Ortega, 34 años, conserje de Corporativo Salazar durante 9 años. El hombre que llegaba a las 5 de la mañana cuando el edificio todavía dormía. El hombre que se iba a las 7 de la noche cuando los últimos ejecutivos finalmente abandonaban sus escritorios. El hombre cuyas manos habían limpiado cada piso, cada ventana, cada superficie de ese edificio de 15 pisos durante casi una década. Daniel estaba parado en la puerta de la sala de conferencias porque había entrado a recoger los vasos de café de la mesa, como hacía en todas las reuniones. No era su intención interrumpir. Nunca era su intención. Su trabajo era ser invisible, llegar antes que todos, irse después que todos, mantener el espacio funcionando sin que nadie tuviera que notar que alguien lo mantenía funcionando. Pero hoy había cometido un error. Había entrado sin tocar porque la puerta estaba abierta y porque en 9 años nunca había sido un problema entrar a recoger los vasos. Pero hoy, en esta reunión específica, donde Mónica Salazar estaba de mal humor por las cifras que no alcanzaban las proyecciones, donde 3 directores estaban siendo cuestionados sobre su desempeño, donde la tensión se podía cortar con cuchillo, hoy su entrada silenciosa fue percibida como interrupción. «Puedes esperar», había dicho Mónica Salazar con una irritación que claramente venía de más allá de la interrupción misma. «Estamos en una reunión importante». «Disculpe, señora Salazar», había dicho Daniel con la voz tranquila de siempre, dando un paso atrás. «No quise interrumpir». «Pero interrumpiste», había respondido ella, y algo en su tono había cambiado. Algo más oscuro. Como siempre. Como cada día. Entrando y saliendo. Distrayendo. Haciendo ruido cuando la gente intenta concentrarse. Daniel se había quedado quieto. Otros empleados de limpieza le habían dicho que la señora Salazar llevaba semanas de mal humor, que algo la tenía especialmente tensa. Pero nunca había dirigido esa tensión hacia él específicamente. Hasta hoy. «Señora, normalmente entro a recoger en este momento», había dicho Daniel con calma. «Si prefiere que espere hasta que terminen, puedo». «¿Sabes qué prefiero?», lo había interrumpido Mónica Salazar, y su voz había subido de volumen. Varios de los ejecutivos en la mesa se habían puesto visiblemente incómodos. «Prefiero empleados que entiendan su lugar, que entiendan que hay una jerarquía, que cuando los profesionales están trabajando en cosas importantes, el personal de limpieza espera». Las palabras habían caído con el peso de algo más que frustración momentánea. Había algo en ellas que hablaba de una manera de ver el mundo, de ver a las personas, de clasificar quién importaba y quién no según su posición en la empresa. «Entiendo, señora», había dicho Daniel. «Esperaré afuera». Debió terminar ahí. Debió ser un momento incómodo que se olvidaría después. Pero Mónica Salazar, con la presión de las cifras malas y la necesidad de descargar la frustración en alguien que no la desafiaría, no lo dejó terminar ahí. «¿9 años llevas aquí?», había preguntado. «Sí, señora». «¿Y en 9 años nunca se te ocurrió aspirar a algo más que limpiar pisos?». El silencio en la sala se había vuelto diferente, más denso. Varios ejecutivos miraban sus papeles con la incomodidad de personas que presencian algo que no deberían presenciar. «Mi trabajo es importante», había respondido Daniel con la misma calma. «Alguien tiene que hacerlo». «Sí, alguien», había dicho Mónica con un desdén que ya no intentaba ocultar. «Pero después de 9 años, uno pensaría que tendrías más ambición».
que querrías algo mejor para ti. Este trabajo me permite mantener a mi familia, había dicho Daniel. Para mí eso es suficiente. Y ahí fue donde todo se rompió completamente. Pues para mí no es suficiente, había dicho Mónica Salazar, poniéndose de pie. Para mí no es suficiente tener empleados sin ambición, sin aspiraciones, contentos con lo mínimo. Esta empresa necesita gente que quiera crecer, que quiera más. Señora Salazar, había intervenido uno de los directores, un hombre mayor llamado Ramírez que llevaba 20 años en la empresa. Tal vez podemos continuar esta conversación en privado. No, lo había interrumpido Mónica. No, esto es precisamente el tipo de conformismo que está matando esta empresa. Desde arriba hasta abajo. Había mirado directamente a Daniel. Estás despedido. Las palabras habían llenado la sala. Daniel se había quedado completamente quieto. No con la expresión de alguien que no puede creer lo que escucha. Con la expresión de alguien que está procesando información nueva y ajustando sus planes según la nueva realidad. Con efecto inmediato, había preguntado con una calma que contrastaba completamente con el momento. Con efecto inmediato, había confirmado Mónica. Recursos Humanos procesará tu liquidación. Puedes recoger tus cosas y retirarte hoy mismo. Daniel había asentido una vez. Luego, sin decir más, había salido de la sala de conferencias cerrando la puerta suavemente detrás de él. Lo que Mónica Salazar no sabía mientras se sentaba de nuevo y trataba de retomar la reunión como si nada importante acabara de ocurrir, lo que ninguna de las 23 personas en esa sala sabía, era quién era realmente Daniel Ortega. Daniel caminó por el pasillo del piso 15 con los pasos medidos de siempre. Bajó al sótano donde estaba el cuarto de limpieza y mantenimiento. Abrió su locker, el mismo locker que había usado durante 9 años, con una foto pegada adentro de su hija de 8 años, otro de su esposa, y una nota que su hija había escrito cuando tenía 5, «Eres el mejor papá del mundo». Recogió sus cosas personales. No tenía muchas. Una muda de ropa extra, un termo para café, el libro que leía en sus descansos. Esta semana era sobre física cuántica aplicada, el anterior había sido sobre arquitectura de software distribuido. Su compañero de trabajo, Jorge, entró al cuarto mientras Daniel terminaba de guardar sus cosas en una bolsa. «¿Qué pasó?», preguntó Jorge. «Escuché que hubo algo en la reunión de arriba». «Me despidieron», dijo Daniel simplemente. «¿Qué? ¿Por qué?» Daniel cerró su locker por última vez. Por interrumpir una reunión. Por no tener suficiente ambición. Una pausa. Por limpiar pisos durante 9 años. Jorge lo miraba con la expresión de alguien que no puede procesar lo que escucha. «Eso es injusto. Nadie trabaja más duro que tú. Nadie es más puntual, más cuidadoso». «Lo sé», dijo Daniel. «Pero así es». «¿Vas a demandar? Esto es despido injustificado». «No». Daniel consideró la pregunta. Podría demandar. Tenía razones. Pero las demandas tomaban tiempo y energía y atención que necesitaba para otras cosas. «No», dijo finalmente. «No voy a demandar». «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Daniel se colgó la bolsa al hombro. Lo que tenía planeado hacer de todas formas. Solo un poco antes de lo que esperaba. Jorge lo miró sin entender. «Cuídate, Jorge», dijo Daniel, dándole la mano. «Y si alguna vez necesitas algo, llámame. Tienes mi número». Salió del edificio corporativo Salazar a las 11 de la mañana de un martes. El sol estaba alto, el tráfico en su punto medio, la ciudad siguiendo su ritmo sin saber ni importarle que un hombre acababa de perder su trabajo de 9 años en 3 palabras pronunciadas con desdén. Se quedó parado en la acera un momento, mirando el edificio que había limpiado durante casi una década.
15 pisos de vidrio y acero, con el logo de Corporativo Salazar en letras grandes en el tope. Había limpiado cada ventana de ese logo más veces de las que podía contar. Sacó su teléfono. Llamó a su esposa. Carolina, dijo cuando ella contestó. ¿Puedes hablar? Sí, estoy en mi descanso. ¿Qué pasa? Nunca llamas a esta hora. Me despidieron. Silencio del otro lado. Luego, ¿qué? La señora Salazar me despidió, frente a toda la junta directiva, por interrumpir una reunión. Una pausa, y por no tener suficiente ambición. Otro silencio. Luego algo que podría haber sido risa o podría haber sido llanto o podría haber sido ambos. Te despidió por no tener suficiente ambición, repitió Carolina, y definitivamente había algo de risa ahora. Sí. Daniel. La voz de su esposa era más firme ahora. ¿Es tiempo? Él miró el edificio una vez más. Sí, es tiempo. Entonces hazlo, dijo ella sin dudar. Ya esperaste suficiente. Lo que Mónica Salazar tampoco sabía era que Daniel Ortega tenía un título en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Nacional. No lo había mencionado cuando aplicó para el trabajo de conserje 9 años atrás porque no era relevante para la posición y porque necesitaba el trabajo inmediatamente. Cualquier trabajo que pagara las cuentas mientras construía algo más importante en su tiempo libre. Lo que construyó durante 9 años, en las noches después de sus turnos de limpieza, en los fines de semana mientras su hija dormía, en cada momento libre que encontraba entre mantener pisos brillantes y mantener vivo un sueño que la mayoría habría abandonado después del primer año, era una aplicación. No una aplicación común. Una aplicación de logística y optimización de recursos para pequeñas y medianas empresas que hacía algo que las soluciones caras del mercado no hacían. Era accesible, intuitiva, y funcionaba en la realidad fragmentada de negocios que no podían pagar sistemas empresariales de cientos de miles de dólares. La había empezado como experimento. Un problema que había notado en conversaciones con dueños de pequeños negocios en su barrio, con su esposa que trabajaba en una tienda que constantemente tenía problemas de inventario, con Jorge que tenía un hermano con un taller mecánico donde el desorden administrativo los estaba quebrando. Durante 9 años, había refinado el código. Había probado versiones beta con 20 pequeños negocios que aceptaron ayudarle a cambio de usar el software gratis. Había documentado cada falla, cada fricción, cada punto donde los usuarios se confundían. Había reescrito secciones completas cuando no funcionaban como debían. Y 3 meses atrás, había lanzado la versión 1.0 en una pequeña tienda de aplicaciones especializada en software empresarial. En 3 meses, sin publicidad, sin marketing más allá del boca a boca de los 20 negocios que la habían probado, su aplicación tenía 300 usuarios activos. Pequeños negocios que pagaban una suscripción mensual modesta pero que colectivamente generaban ingresos que empezaban a ser significativos. No lo suficiente para reemplazar su salario de conserje todavía. Por eso había seguido trabajando, limpiando pisos mientras su aplicación crecía en las sombras, esperando el momento en que los números le permitieran dar el salto. Mónica Salazar acababa de darle ese momento. Antes de lo que planeaba, pero lo había dado. Daniel llegó a su departamento pequeño en un edificio viejo de 3 pisos en el barrio de Santa Elena. Subió las escaleras con su bolsa al hombro, abrió la puerta, y encontró su espacio tal como lo había dejado esa mañana a las 4:30. La computadora en el escritorio improvisado, 2 caballetes y una tabla de madera. Los libros apilados en el piso porque no había suficiente espacio en la única repisa. La foto de Carolina y su hija Sofía en un marco que Sofía había decorado con calcomanías de unicornios. Se sentó frente a la computadora. Abrió su panel de administración. 362 usuarios activos ahora.
22 más que la última vez que había revisado, 2 días antes. 6 reseñas nuevas, todas de 5 estrellas. 3 mensajes de personas preguntando sobre funciones adicionales, uno ofreciendo pagar más por una versión personalizada para su industria específica. Se quedó ahí sentado durante un momento largo, mirando los números que representaban algo que nadie en Corporativo Salazar había sabido nunca. Que el conserje que limpiaba sus pisos, que era invisible para la mayoría, que según su jefa no tenía suficiente ambición. Ese hombre había construido algo que estaba creciendo, que estaba resolviendo problemas reales para personas reales, que tenía el potencial de convertirse en algo significativo. No por suerte, por trabajo. Por 9 años de levantarse a las 4 de la mañana, limpiar edificios ajenos hasta las 7 de la noche, llegar a casa y trabajar en código hasta la medianoche. Por 9 años de sacrificar tiempo libre, descanso, comodidades, para construir algo que creía que valía la pena. Carolina llegó a casa 1 hora después. Trabajaba medio tiempo en una librería del barrio. El otro medio tiempo lo dedicaba a cuidar a Sofía y a mantener funcionando la vida mientras Daniel construía su sueño en las sombras. ¿Cómo estás?, preguntó, sentándose junto a él en el suelo porque no había suficientes sillas. Bien, dijo Daniel. Extrañamente bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a hacer lo que debí hacer hace 6 meses, respondió. Voy a dedicar tiempo completo a la aplicación. Voy a buscar inversión si hace falta. Voy a convertir esto en lo que siempre supe que podía ser. Carolina le tomó la mano. Manos que habían limpiado pisos durante 9 años pero que también habían escrito decenas de miles de líneas de código, que habían construido arquitecturas de software complejas, que habían resuelto problemas que programadores con títulos elegantes de empresas grandes no habían podido resolver. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Sí, admitió Daniel, pero menos del que tendría si no lo intentara. Esa noche, después de que Sofía se durmió con su historia de siempre, Daniel se quedó trabajando hasta las 2 de la mañana. Pero esta vez era diferente. No era robar horas al sueño después de un día agotador de trabajo físico. Era invertir horas en lo que ahora era oficialmente su trabajo único. Tenía ahorros para 3 meses. Tal vez 4 si eran cuidadosos. La liquidación de Corporativo Salazar le daría un mes más. 5 meses totales para hacer que los números de la aplicación crecieran lo suficiente para sostener a su familia. No era mucho tiempo, pero era más de lo que muchos tienen cuando deciden perseguir algo. Mientras trabajaba en su escritorio improvisado, con la ciudad dormida afuera y solo el sonido de las teclas llenando el departamento pequeño, Daniel Ortega no sabía que en 6 meses, cuando su historia fuera conocida, Mónica Salazar sería confrontada con lo que había hecho. No sabía que su aplicación llegaría a 5,000 usuarios en ese tiempo, que captaría la atención de inversionistas reales, que él estaría en conversaciones sobre expansión regional. No sabía que el hombre que ella había despedido con desdén por falta de ambición construiría algo más valioso que muchas de las iniciativas que Corporativo Salazar había intentado y fallado. No sabía nada de eso todavía. Lo único que sabía, sentado en su departamento pequeño en el barrio de Santa Elena, con las manos que habían limpiado pisos ajenos ahora escribiendo código que cambiaría vidas, era que finalmente tenía la oportunidad de demostrar algo que siempre había sabido. Que el valor de una persona no se mide por el título de su trabajo, sino por el trabajo de sus manos y la persistencia de su voluntad. Que la ambición no siempre se ve como la gente espera que se vea. Y que a veces, las personas que parecen estar en el fondo están en realidad construyendo los cimientos de algo que llegará mucho más alto que los edificios donde otros lo subestimaron. Los primeros 2 meses fueron más difíciles de lo que Daniel había anticipado. No técnicamente, la aplicación funcionaba bien, los usuarios estaban satisfechos, las reseñas seguían siendo positivas. El problema era el crecimiento.
300 usuarios se convirtieron en 400, luego en 500. Era progreso, pero progreso lento. Demasiado lento para los números que necesitaba alcanzar antes de que los ahorros se agotaran. Carolina trabajaba ahora a tiempo completo en la librería. Habían reducido gastos a lo mínimo, nada de comidas fuera, nada de entretenimiento pagado, cada peso contado y asignado con la precisión de personas que saben exactamente cuánto tienen y cuánto necesitan durar. Sofía, con sus 8 años, no entendía completamente los detalles, pero sentía el cambio. Las noches donde papá llegaba cansado pero temprano habían sido reemplazadas por noches donde papá estaba en casa todo el tiempo pero siempre en la computadora. Era diferente pero no necesariamente peor. Decidió ella con la lógica de los niños que se adaptan. ¿Por qué ya no limpias el edificio grande?, le preguntó una noche mientras Daniel le leía su cuento antes de dormir. Porque ahora tengo un trabajo diferente, respondió Daniel. Es mejor. Daniel pensó en la pregunta. Es diferente, pero sí, creo que es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque estoy construyendo algo que es nuestro, dijo. Algo que nadie puede quitarnos. Sofía consideró esto con la seriedad con que los niños consideran las cosas importantes. Como mi dibujo que hice en la escuela. Exactamente como tu dibujo, dijo Daniel, sonriendo. Solo que más complicado. En el tercer mes, algo cambió. Un usuario de la aplicación, una mujer llamada Patricia Ruiz que tenía una pequeña cadena de 3 ferreterías, lo contactó directamente por el sistema de mensajes de la aplicación. Señor Ortega, decía el mensaje, su aplicación nos ha transformado completamente la operación en 3 meses. Problemas que teníamos desde hace años con inventario y distribución entre tiendas están resueltos. Quiero preguntarle si estaría dispuesto a hacer una presentación en la Asociación de Comerciantes de la región. Somos como 200 negocios. Creo que muchos se beneficiarían de conocer su trabajo. Daniel leyó el mensaje 3 veces. Una presentación frente a 200 dueños de negocios. El tipo de oportunidad que normalmente requiere marketing costoso y conexiones que él no tenía. Le respondió que sí antes de permitirse pensar en todas las razones por las que podría haber dicho que no. La presentación fue un sábado por la mañana en el salón de eventos de la Cámara de Comercio local. Daniel llegó con su laptop, un proyector prestado por Carolina de la librería, y la ropa más presentable que tenía. Pantalones de vestir que había comprado para la boda de su primo 3 años atrás y una camisa que Carolina había planchado con el cuidado de alguien que entiende que las primeras impresiones importan. Había tal vez 60 personas cuando comenzó. No 200 como había dicho Patricia, pero 60 era 60 veces más que el público más grande que había tenido antes. No era un presentador natural. No tenía el carisma pulido de los vendedores profesionales ni los trucos de los expositores experimentados. Pero tenía algo diferente, la convicción absoluta de alguien que ha vivido el problema que su solución resuelve, que ha probado cada función con usuarios reales, que sabe exactamente por qué cada decisión de diseño se tomó de la manera en que se tomó. Habló durante 40 minutos. Mostró casos de uso reales con datos de negocios reales que habían aceptado dejarle compartir sus resultados. Mostró el antes y el después, el caos de hojas de cálculo descoordinadas versus el sistema organizado que la aplicación proveía. Respondió preguntas con la honestidad directa de alguien que no estaba tratando de vender sino de resolver. Al final de la presentación, 22 personas se acercaron para pedir más información. 18 de ellas se suscribieron a la aplicación esa misma semana. Pero más importante que esos 18 usuarios fue una persona que había estado sentada en la última fila durante toda la presentación. Se acercó cuando todos los demás se habían ido, cuando Daniel estaba guardando su laptop y recogiendo sus cosas. Daniel Ortega, dijo, extendiendo la mano. Soy Roberto Mendoza.
Inversor de capital de riesgo especializado en tecnología empresarial. Daniel le estrechó la mano, sintiendo algo moverse en su pecho que podría haber sido esperanza o podría haber sido pánico. Capital de riesgo, repitió. Financiamiento para startups con potencial de crecimiento, explicó Roberto. Tenía unos 50 años, vestido con la casualidad calculada de la gente que ya no necesita impresionar a nadie. Escuché de tu aplicación por Patricia Ruiz. Ella es cliente de uno de mis negocios y no dejaba de hablar de cómo habías revolucionado sus operaciones. Hizo una pausa. Investigué un poco. 500 usuarios en 4 meses, con crecimiento orgánico, sin marketing real. Retención del 93%. NPS de 68. Son números impresionantes para un producto en esta etapa. Daniel lo miraba, procesando no solo las palabras sino lo que implicaban, que este hombre había investigado su aplicación lo suficiente para conocer métricas que Daniel mismo apenas había empezado a rastrear formalmente. ¿Qué quieres decir con potencial de crecimiento?, preguntó Daniel. Quiero decir que lo que tienes aquí podría escalar significativamente con los recursos correctos. Marketing, equipo de ventas, desarrollo más rápido de nuevas funciones. Roberto sacó una tarjeta de su bolsillo. ¿Tienes tiempo esta semana para reunirnos? Me gustaría escuchar tu visión para los próximos 2 años y discutir si tiene sentido que te apoyemos. Daniel tomó la tarjeta. Roberto Mendoza Capital. Una dirección en el distrito financiero. ¿Por qué yo?, preguntó. Hay muchas startups con más recursos, con equipos más grandes. Porque construiste esto tú solo mientras trabajabas como conserje, respondió Roberto directamente. Patricia me lo contó. Me contó que descubrió por casualidad que trabajabas en limpieza cuando te vio en el edificio donde tiene una de sus tiendas. Una pausa. La gente que construye cosas significativas mientras hace trabajo que otros consideran menor tiene algo que no se puede enseñar. Determinación real. Eso vale más que los recursos. Daniel volvió a casa esa tarde con la tarjeta en el bolsillo y algo en el pecho que definitivamente era esperanza ahora. ¿Cómo fue?, preguntó Carolina apenas entró. Le contó todo. La presentación, los 18 nuevos usuarios, Roberto Mendoza y la posibilidad de inversión. Carolina lo escuchó completamente, luego dijo algo que solo ella podía decir con toda la certeza del mundo. Siempre supe que llegaría esto. Siempre. ¿No tienes miedo?, preguntó Daniel. Si acepto inversión, todo cambia. Hay compromisos, expectativas, presión que no tenemos ahora. Ya tenemos presión, dijo Carolina. La presión de los ahorros agotándose. La presión de no saber si los números alcanzarán antes de que el dinero se acabe. Lo miró directamente. Esta inversión no es más presión, es más oportunidad. La reunión con Roberto Mendoza fue 3 días después. Daniel llegó preparado con todo lo que tenía: proyecciones de crecimiento, análisis de mercado que había hecho en las noches, una presentación sobre su visión para los próximos 3 años. Había dormido 4 horas, ensayando mentalmente cada punto que quería hacer. Roberto lo escuchó durante 90 minutos sin interrumpir. Tomaba notas ocasionales. Hacía preguntas precisas que demostraban que entendía no solo el mercado sino los desafíos específicos que Daniel estaba navegando. ¿Qué necesitas?, preguntó finalmente. 6 meses de Rangua, dijo Daniel. Dinero suficiente para sostenerme sin otro trabajo mientras escalo esto. Marketing para llegar a más negocios. Y eventualmente, un desarrollador adicional para poder construir más rápido. ¿Cuánto es 6 meses de Rangua para ti? Daniel había hecho el cálculo exacto. 70,000 pesos. Eso cubre gastos personales mínimos, algo de marketing, y el salario de un desarrollador junior por 4 meses.
Roberto lo miró con una expresión que Daniel no pudo leer completamente. 70,000 pesos, repitió, para 6 meses de operación de una startup tecnológica. Vivo de manera muy simple, dijo Daniel. No necesito oficina lujosa. No necesito equipo grande todavía. Solo necesito tiempo. Roberto asintió lentamente. La mayoría de los fundadores en tu situación me piden 10 veces eso. Inflan proyecciones, inflan necesidades, piensan que más dinero es siempre mejor. Una pausa. Tú estás pidiendo lo mínimo que necesitas para sobrevivir mientras construyes. Eso me dice algo importante sobre cómo manejas recursos. ¿Qué le dice? Que eres exactamente el tipo de persona en quien vale la pena invertir. Roberto le ofreció 100,000 pesos por el 15% de la empresa. Más dinero del que había pedido. Un porcentaje que todavía dejaba a Daniel con control completo de su creación. ¿Por qué más de lo que pedí?, preguntó Daniel. Porque la gente que pide lo mínimo normalmente necesita un poco más de lo que piensan, respondió Roberto. Y porque quiero que te enfoques completamente en construir, no en preocuparte por el dinero cada semana. Daniel firmó los documentos 3 días después de que un abogado amigo de Carolina revisara todo gratuitamente a cambio de una cena cuando pudieran permitírselo. Con el dinero de la inversión, la vida cambió de maneras que eran sutiles pero fundamentales. Daniel contrató a su primer empleado, un desarrollador joven llamado Andrés que acababa de graduarse y que aceptó salario bajo a cambio de equity y la oportunidad de aprender. Era inteligente, hambriento, exactamente el tipo de persona que Daniel habría sido 10 años atrás si hubiera tenido la oportunidad. Invirtió en marketing digital básico. Nada extravagante, solo anuncios dirigidos en plataformas donde los dueños de pequeños negocios buscaban soluciones. Presencia en redes sociales administrada con consistencia. Y con ese crecimiento llegó algo que Daniel no había anticipado completamente: visibilidad. Un periodista de un blog tecnológico local escribió un artículo sobre startups bootstrapped que están revolucionando sectores tradicionales. La aplicación de Daniel fue una de las 5 mencionadas. El artículo no era largo, tal vez 500 palabras en total, pero tenía un detalle que el periodista había incluido después de entrevistar a Daniel por teléfono. El fundador, Daniel Ortega, construyó esta aplicación mientras trabajaba como conserje en una empresa corporativa. Durante 9 años, conciliaba turnos de limpieza con desarrollo nocturno de software. Su historia es testimonio de que la innovación no requiere oficinas lujosas ni títulos impresionantes. Solo requiere determinación y visión. El artículo fue publicado un miércoles por la mañana. Para el mediodía, había sido compartido 200 veces. Para la tarde, 500. Para la noche, había llegado a varias otras publicaciones que lo recogieron y expandieron. Y una de las personas que lo leyó ese miércoles fue Javier Salazar, el hijo de Mónica Salazar. 28 años. Director de Desarrollo de Nuevos Negocios en Corporativo Salazar. Javier leyó el artículo en su oficina del piso 14. Leyó el nombre Daniel Ortega y algo le sonó vagamente familiar. Leyó que había trabajado como conserje durante 9 años y la familiaridad se volvió más concreta. Abrió el sistema interno de recursos humanos de la empresa. Buscó Daniel Ortega. Encontró el registro, empleado desde hace 9 años hasta hace 4 meses. Posición: conserje. Motivo de salida: despido. Autorizado por Mónica Salazar. Javier se recostó en su silla, procesando esto. Había estado en esa reunión. La reunión donde su madre había despedido al conserje con palabras que incluso entonces le habían parecido innecesariamente duras. Recordaba la incomodidad en la sala, las miradas de los ejecutivos que no sabían dónde meter los ojos.
Recordaba a Daniel Ortega saliendo de la sala con una calma que había interpretado como resignación, pero que ahora, leyendo este artículo, entendía había sido algo diferente. No era resignación. Era alguien que sabía algo que los demás en esa sala no sabían. Que tenía un plan que nadie más podía ver. Javier releyó el artículo. 1200 usuarios. Crecimiento del 200% trimestral. Inversión recién cerrada. Testimonios de usuarios describiendo la aplicación como transformadora y exactamente lo que pequeños negocios necesitaban. Cliqueó en el sitio web de la aplicación. Revisó las funciones. Y mientras lo hacía, algo le llamó la atención. Esta aplicación resolvía problemas que Corporativo Salazar también tenía. Problemas de logística y coordinación que habían estado tratando de resolver durante 2 años con consultores caros y soluciones empresariales que nunca terminaban de funcionar bien. Si esta aplicación podía hacer por empresas pequeñas lo que los testimonios decían que hacía, con algunas modificaciones podría hacer lo mismo para empresas más grandes. Tomó su teléfono. Llamó a Roberto Mendoza. Conocía el nombre porque el mundo de inversión en la ciudad no era tan grande y Roberto era uno de los pocos que realmente entendía tecnología. Roberto, habla Javier Salazar. Javier, ¿qué puedo hacer por ti? Leí sobre tu inversión en la aplicación de Daniel Ortega. Ah, sí. Buen ojo. ¿Cómo la encontraste? El artículo que salió hoy, dijo Javier. Y porque Daniel Ortega trabajó para nosotros, como conserje, hasta que mi madre lo despidió hace 4 meses. El silencio del otro lado duró un momento más de lo normal. ¿Tu madre lo despidió?, repitió Roberto. Sí, en medio de una reunión de directivos. Por interrumpir. Una pausa. Por no tener suficiente ambición. Otro silencio. Luego algo que podría haber sido risa o podría haber sido otra cosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto. Me llamas para decirme que invertí en alguien que tu empresa despidió. Te llamo porque creo que su aplicación podría resolver problemas que tenemos, dijo Javier honestamente. Y porque creo que mi madre debería saber lo que hizo. ¿Por qué te importa? Javier pensó en la pregunta. Porque estuve en esa reunión. Vi cómo lo trató. Y me incomodó entonces, pero no dije nada. Ahora, viendo quién era realmente y que estaba construyendo mientras limpiaba nuestros pisos. Dejó la frase sin terminar. ¿Quieres conocerlo?, ofreció Roberto. ¿Lo arreglarías? Si Daniel está de acuerdo. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas con intención genuina, no a revisar viejas heridas ni a sentirte mejor sobre lo que pasó. Si vienes, viene porque estás interesado en su trabajo de verdad. Estoy interesado de verdad, dijo Javier. Y era cierto. La reunión se arregló para el viernes siguiente. Daniel llegó con Andrés a la oficina de Roberto, Neutral Territory, como había sugerido Roberto cuando le explicó la situación. Cuando Roberto le dijo que Javier Salazar, el hijo de Mónica, quería conocerlo, Daniel había tenido que procesarlo durante un momento. ¿Por qué?, había preguntado. Porque leyó el artículo. Porque estaba en la reunión donde te despidieron. Y porque dice que tu aplicación podría resolver problemas que Corporativo Salazar tiene. Daniel había pensado durante un momento largo. No quiero venganza, había dicho finalmente. Lo sé, por eso te lo estoy preguntando. Si quisieras venganza, no serías la persona en quien invertí. La reunión duró 2 horas. Javier llegó preparado. Había revisado la aplicación en profundidad, había identificado casos de uso específicos dentro de Corporativo Salazar. Tenía preguntas técnicas inteligentes sobre escalabilidad y customización. Daniel respondió cada pregunta con la honestidad directa que era su característica. Cuando algo era posible, decía que era posible.
Cuando algo requeriría trabajo adicional, decía exactamente cuánto trabajo y por qué. No había actuación. No había resentimiento visible. Solo dos profesionales discutiendo una solución técnica a problemas reales. Al final de las 2 horas, Javier dijo algo que había estado preparando pero que aún así le costó decir. Daniel, necesito disculparme. No personalmente, yo no fui quien te despidió. Pero estaba ahí. Vi cómo mi madre te trató. Y no dije nada. Eso estuvo mal. Daniel lo miró durante un momento. ¿Por qué no dijiste nada? Porque era mi madre. Porque era mi jefa. ¿Por qué? Javier se detuvo. Porque era más fácil no decir nada. Entiendo eso, dijo Daniel. Hay muchas situaciones donde es más fácil no decir nada. No estás enojado. Estuve enojado, admitió Daniel. El primer día, el segundo día. Luego estuve demasiado ocupado construyendo esto para mantener el enojo. Una pausa. Y ahora, honestamente, estoy agradecido. Si no me hubiera despedido, tal vez habría seguido posponiendo el momento de dedicarme a esto completamente. Tu madre me forzó a dar un salto que necesitaba dar pero que tenía miedo de dar. Javier procesó esto. Entonces no hay resentimiento. Hay claridad, dijo Daniel. Claridad sobre quién soy y qué valgo, que no depende de lo que nadie más piense. Tu madre pensó que no tenía ambición. Ahora sé que tenía la ambición correcta todo el tiempo. Construir algo real, no solo escalar una escalera corporativa porque alguien más dice que así se mide el éxito. La honestidad absoluta de esas palabras llenó la oficina. Entonces, dijo Javier finalmente, sin resentimiento y sin caridad, en términos puramente profesionales, ¿considerarías trabajar con corporativos al azar? No bajo ellos. Con ellos, como proveedor, con un contrato justo, resolviendo problemas reales que tenemos. Daniel consideró la pregunta. Miró a Roberto, que no dio ninguna indicación de que debería responder. Miró a Andrés, que tampoco dijo nada pero cuyos ojos decían esto podría ser grande. Tendría que ser en términos iguales, dijo Daniel finalmente. No como el ex conserje al que le hacen un favor. Como un proveedor profesional que ofrece un servicio que ustedes necesitan. Esos serían exactamente los términos, dijo Javier. Y tu madre tendría que estar de acuerdo. Ese, dijo Javier, va a ser la parte interesante. Mónica Salazar no leyó el artículo sobre Daniel Ortega. No leía blogs tecnológicos locales. Su tiempo estaba ocupado con reportes financieros, juntas con inversionistas, y la presión constante de mantener corporativos Salazar creciendo en un mercado cada vez más competitivo. Fue su hijo quien finalmente le llevó el tema. Lo hizo un lunes por la mañana, en la oficina de ella, con la puerta cerrada. Javier había practicado cómo abordar la conversación durante todo el fin de semana, sabiendo que no había manera de hacerlo sin que fuera incómodo. Mamá, comenzó, ¿recuerdas a Daniel Ortega? Mónica levantó la vista de su computadora. ¿Quién? El conserje que despediste hace 4 meses, en medio de la reunión trimestral. Algo cruzó su rostro, reconocimiento, tal vez un destello de incomodidad. ¿Qué pasa con él? Resulta que mientras trabajaba aquí, estaba construyendo una aplicación de software. Una aplicación de logística empresarial que ahora tiene más de 1000 usuarios y que acaba de cerrar una ronda de inversión. Javier puso su tablet en el escritorio, con el artículo abierto. Y creo que podría resolver varios de los problemas que hemos estado tratando de solucionar durante 2 años. Mónica leyó el artículo, lentamente, con la atención completa que daba a las cosas importantes. Cuando terminó, se recostó en su silla. El conserje, dijo,
y había algo en su voz que Javier no podía identificar completamente. El conserje que yo dije que no tenía suficiente ambición. Sí. Y ahora tiene una startup de tecnología. No solo tiene una startup, tiene una solución que funciona, que tiene usuarios satisfechos y que podría ayudarnos. Javier hizo una pausa. Ya me reuní con él. Roberto Mendoza hizo la introducción. La aplicación es sólida. Mamá, realmente sólida. Mónica lo miró. ¿Te reuniste con él sin decirme? Sí, porque necesitaba evaluar si esto era real o solo una buena historia. Una pausa. Es real. Y ahora necesito saber si estás dispuesta a considerarlo. ¿Considerarlo para qué exactamente? Para un contrato de proveedor. Customización de su aplicación para nuestras necesidades específicas. A precio justo, con términos profesionales. ¿Quieres que contrate al hombre que despedí? Quiero que contrates la solución que necesitamos, corrigió Javier. Que esté siendo ofrecida por alguien a quien trataste injustamente hace 4 meses es complicado. Pero no debería ser la razón para rechazar algo que podría ayudar a la empresa. Mónica guardó silencio durante un momento largo. Luego dijo algo que Javier no esperaba. Tienes razón. ¿Qué? Tienes razón en que lo traté injustamente. No era fácil decirlo, se veía en su postura, en la forma en que sus manos se apretaban ligeramente en el escritorio. Ese día estaba frustrada con las cifras, con la presión del trimestre, y lo descargué en alguien que no lo merecía. Una pausa. No es excusa, solo es la verdad de lo que pasó. Javier la miraba con una sorpresa que no intentó ocultar. Su madre raramente admitía errores, especialmente en el contexto de la empresa. Y, preguntó, ¿y si él tiene una solución que necesitamos, la evaluamos? Profesionalmente, no como compensación por mi error, sino porque es lo correcto para el negocio. La miró directamente. Pero quiero conocerlo. Antes de cualquier contrato, quiero hablar con él cara a cara. ¿Para qué? Para disculparme de verdad. No por teléfono, no por correo. En persona. La reunión se arregló para el miércoles siguiente. Territorio neutral otra vez, la oficina de Roberto, que estaba empezando a sentirse como el Suiza de estas negociaciones inesperadas. Daniel llegó solo esta vez. Había considerado traer a Andrés o pedirle a Roberto que estuviera presente, pero algo le decía que esta conversación necesitaba ocurrir sin audiencia. Mónica Salazar estaba ya ahí cuando llegó, sentada en una de las sillas de la sala de reuniones, vestida con el tipo de traje que grita poder y control. Pero su postura era diferente de lo que Daniel recordaba, menos recta, menos dominante, más humana. Se pusieron de pie al mismo tiempo. Hubo un momento de incertidumbre sobre el saludo apropiado. ¿Mano? ¿Nada? Que terminó con un apretón de manos formal pero no hostil. Daniel, dijo Mónica. Gracias por venir. Señora Salazar, respondió Daniel. Mónica está bien. Se sentaron. Hubo un silencio breve que Mónica rompió de la manera más directa posible. Necesito disculparme, dijo, por cómo lo traté hace 4 meses, por las cosas que dije, por despedirte de esa manera. Lo miraba directamente. No hay justificación. Estaba frustrada con otras cosas y lo descargué contigo. Eso estuvo mal, completamente mal. Daniel la escuchó sin interrumpir. Había algo en su tono que sugería que esta disculpa no era fácil para ella, pero que era genuina. ¿Por qué me disculpas ahora?, preguntó cuando ella terminó. Porque leí lo que has construido. Y me di cuenta de que el hombre al que le dije que no tenía suficiente ambición tenía más ambición que la mayoría de las personas en mi empresa. Una pausa. Incluida yo,
en ciertas maneras. Yo heredé mi posición. Tú construiste la tuya desde cero. No sé si eso hace mi ambición más valiosa, dijo Daniel honestamente. Solo diferente. Tal vez, concedió Mónica. Pero el punto es que te juzgué por tu posición sin saber nada de quién eras realmente. Y eso fue exactamente el tipo de error que siempre me prometí no cometer. Daniel la estudió. ¿Qué tipo de error? Mi padre también construyó su empresa desde abajo, dijo Mónica. Empezó como empleado de almacén. Me crió con historias sobre la importancia de nunca olvidar de dónde vienes, de tratar a todas las personas con dignidad sin importar su posición. Una pequeña sonrisa amarga. Y resulta que olvidé eso en el momento que importaba. Es fácil olvidar, dijo Daniel. Cuando estás bajo presión, cuando estás tratando de mantener todo funcionando. No es excusa, dijo Mónica, pero gracias por la generosidad. Hubo otro silencio, más cómodo. Javier dice que tu aplicación podría resolver problemas que hemos estado enfrentando, dijo Mónica, cambiando hacia el terreno profesional. Podría, dijo Daniel, con algunas modificaciones para escala y funciones específicas que empresas más grandes necesitan. No sería rápido ni barato, pero sí sería posible. ¿Cuánto tiempo? 6 meses para una versión funcional. Tal vez 9 para algo completamente pulido. ¿Y costo? Daniel mencionó una cifra. No inflada, no reducida para compensar el pasado. El precio justo por el trabajo que implicaba. Mónica asintió. Es razonable. Una pausa. Pero necesito preguntarte algo antes de continuar. Adelante. ¿Por qué aceptarías trabajar con nosotros? Después de lo que pasó, tendrías toda la razón de no querer nada con corporativos al azar. Daniel consideró la pregunta honestamente. Hay varias razones. Una, porque es una oportunidad buena para mi empresa. Ustedes serían nuestro cliente más grande, lo que ayudaría a establecer credibilidad. 2, porque resolver problemas complejos es exactamente el tipo de desafío que me motiva. Hizo una pausa. Y 3, porque guardar resentimientos es cansado. Requiere energía que prefiero poner en construir. Mónica lo miró con algo que podría haber sido respeto. De verdad no hay resentimiento. Hubo, admitió Daniel, los primeros días. Pero luego me di cuenta de algo. Si no me hubieras despedido, probablemente habría seguido postergando el salto hacia hacer esto tiempo completo. Tenía miedo. Me estabas forzando a enfrentar ese miedo. Una pausa. Así que en cierta forma extraña, hiciste algo por mí. No con esa intención, pero el resultado fue ese. Esa es una manera muy generosa de verlo, dijo Mónica. Es la manera que me permite seguir adelante sin cargar cosas pesadas, respondió Daniel simplemente. La conversación continuó durante otra hora. Detalles técnicos, time launch, expectativas. Al final, los términos básicos estaban claros. Corporativo Salazar contrataría a la empresa de Daniel para una customización mayor de la aplicación. 6 meses iniciales, con posibilidad de extensión. Precio justo, términos profesionales. Cuando estaban despidiéndose, Mónica dijo algo más. Daniel, si alguna vez necesitas referencia, recomendación o apoyo de cualquier tipo, aunque sé que suena raro dado nuestro historial, tienes mi palabra de que lo tendrás. ¿Por qué?, preguntó Daniel. Porque hoy me enseñaste algo sobre la gracia. Y eso vale más que cualquier contrato. El contrato con Corporativo Salazar transformó la empresa de Daniel. No solo por el dinero, aunque eso ayudó significativamente, sino por lo que representaba en términos de credibilidad.
Cuando otros clientes potenciales veían que una empresa del tamaño de Corporativo Salazar estaba usando su aplicación, las objeciones sobre escala y capacidad se desvanecían. El equipo creció. Andrés fue promovido a líder técnico. Contrataron a 3 desarrolladores más. Una persona de ventas. Alguien de soporte al cliente. De repente, Daniel no estaba solo en esto. Era el líder de un equipo pequeño pero real. La aplicación creció de 1,000 usuarios a 3,000 en 4 meses. Luego a 5,000. Los ingresos cruzaron el punto donde Daniel ganaba más de lo que nunca había ganado como conserje. Luego el doble, luego el triple. Pero el cambio más significativo no era financiero. Era como Daniel se veía a sí mismo. Durante 9 años, había cargado una pequeña incomodidad, no vergüenza exactamente, porque nunca se avergonzó de su trabajo, pero sí una sensación de estar viviendo por debajo de su potencial de maneras que no podía articular completamente. Ahora, liderando un equipo, resolviendo problemas complejos, viendo el impacto real de su trabajo en negocios reales, esa incomodidad había desaparecido. No porque su trabajo anterior fuera menos valioso, sino porque finalmente estaba haciendo el trabajo que siempre había sabido que podía hacer. Sofía, que ahora tenía 9 años, le preguntó una noche, ¿extrañas limpiar el edificio grande? A veces, respondió Daniel honestamente. Era más simple. Sabías exactamente qué había que hacer cada día. Pero es mejor ahora. Es más complicado, dijo. Más estresante a veces. Pero sí, es mejor. Porque estoy haciendo algo que es mío. Algo que podré dejarte a ti algún día, si quieres. ¿Cómo tu computadora?, preguntó Sofía. Como mi empresa, corrigió Daniel, que empezó en esa computadora. 6 meses después del inicio del contrato con Corporativo Salazar, cuando la implementación estaba completa y funcionando, Mónica Salazar hizo algo inesperado. Organizó un evento en Corporativo Salazar, no una reunión de negocios, sino algo más parecido a una celebración. Invitó a Daniel, a su equipo, a varios clientes de la aplicación, a personas del staff de Corporativo Salazar. Y en medio del evento, pidió atención y dijo algo que claramente le había costado preparar. Hace un año, comenzó, cometí un error. Despedí a alguien que trabajaba en esta empresa porque juzgué mal quién era basándome en su posición. Miró directamente a Daniel. Ese hombre era Daniel Ortega. Algunos de ustedes lo recuerdan trabajando aquí en limpieza. Lo que no sabían entonces, lo que yo no sabía, era que mientras limpiaba nuestros pisos, estaba construyendo una empresa tecnológica que hoy tiene más de 5,000 usuarios. Hubo murmullos en el público. Algunos habían leído los artículos, pero muchos no tenían idea de esta conexión. Daniel podría haber guardado resentimiento, continuó Mónica. Podría haber rechazado trabajar con nosotros. En cambio, nos dio la oportunidad de hacer algo bien, de trabajar juntos profesionalmente. Una pausa, y en el proceso, me enseñó algo importante sobre la gracia y sobre no dejar que el ego se interponga en hacer lo correcto. Volteó hacia la audiencia completa ahora. Les cuento esto porque quiero que todos en esta empresa entiendan algo. El título de alguien no define su valor. La persona que limpia nuestros pisos, que maneja nuestra correspondencia, que responde nuestros teléfonos, esas personas tienen historias, capacidades, sueños que no vemos porque no nos tomamos el tiempo de verlos. Hizo una pausa, eligiendo las últimas palabras con cuidado. Daniel, gracias. Por la paciencia, por el profesionalismo, y por recordarme algo que mi padre me enseñó y que olvidé, que todas las personas merecen dignidad, sin importar dónde están en el organigrama. El aplauso que siguió fue genuino. Daniel, que no era fan de la atención pública, asintió agradecimiento sin hacer un discurso de respuesta. Pero después,
Cuando la mayoría se había ido, Mónica se acercó a él una última vez. ¿Fue demasiado?, preguntó. Lo del discurso. Sé que no te gusta la atención. Fue honesto, dijo Daniel. Y eso es más importante que cómodo. Hay algo más que quiero que sepas, dijo Mónica. Estamos implementando cambios en cómo tratamos a todo el personal. Programas de capacitación. Oportunidades de educación. Un fondo para empleados que quieran estudiar mientras trabajan. Una pausa. No puedo deshacer lo que te hice a ti, pero puedo asegurarme de que no le pase a nadie más. Daniel la miró. Eso es más valioso que cualquier disculpa. ¿Seguimos en contacto?, preguntó Mónica. No como cliente y proveedor necesariamente. Como, no sé, personas que aprendieron algo juntas. Podemos hacer eso, dijo Daniel. Y lo hicieron. Durante los años siguientes, mientras la empresa de Daniel crecía y Corporativo Salazar implementaba sus cambios, mantuvieron una relación que ninguno de los dos habría predicho ese día en la reunión trimestral donde todo comenzó. No amistad exactamente. Algo más complejo, respeto mutuo construido sobre la base de un error honestamente reconocido y generosamente perdonado. 3 años después del despido, Daniel Ortega tenía una empresa con 30 empleados y 15,000 usuarios. La aplicación había evolucionado, había agregado funciones, había expandido a mercados regionales más allá de la ciudad. Pero lo que más le importaba no era el crecimiento ni los números. Era que había probado algo, a sí mismo más que a nadie. Que el trabajo de sus manos mientras limpiaba pisos no había sido tiempo perdido. Que las noches escribiendo código hasta la madrugada no habían sido fantasía. Que la voz que le decía que podía construir algo importante había tenido razón todo el tiempo. Y que a veces, las cosas que parecen desastres, un despido público, una humillación frente a colegas, palabras duras sobre falta de ambición, son en realidad el empujón que necesitabas para saltar hacia donde siempre debiste estar. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina nueva, no lujosa, pero real, con espacio para su equipo y ventanas que dejaban entrar luz natural, recibió un mensaje de Jorge, su antiguo compañero del cuarto de limpieza. Vi tu entrevista en el periódico. Estoy orgulloso de ti, hermano. Siempre supe que eras especial. Daniel respondió, no soy especial. Solo fui terco. Hay diferencia. Pero mientras lo escribía, sonrió. Porque sabía que la verdad estaba entre esas dos cosas. No era especial en el sentido de talento único que nadie más tiene, pero había sido lo suficientemente terco para no dejar que su trabajo visible definiera su trabajo real. Esa noche, Sofía, que ahora tenía 12 años y que había visto toda la transformación de cerca, le preguntó algo mientras cenaban. Papá, si no te hubiera despedido, todavía estarías limpiando el edificio. Daniel consideró la pregunta honestamente. Probablemente, por más tiempo del que debí. Entonces fue bueno que te despidiera. Fue complicado, respondió Daniel. Dolió en su momento. Fue humillante. Fue difícil. Una pausa. Pero me forzó a enfrentar algo que necesitaba enfrentar, que tenía miedo de dar el salto, y que ese miedo me estaba manteniendo en un lugar donde ya no necesitaba estar. Así que a veces las cosas malas son buenas, concluyó Sofía con la lógica directa de los 12 años. A veces las cosas malas son maestros, corrigió Daniel. Si dejas que te enseñen en lugar de solo hacerte enojar. Carolina, que había escuchado la conversación mientras servía la cena, añadió algo. Tu padre también le enseñó algo a esa señora. Sobre no juzgar a las personas por sus trabajos. ¿Ella aprendió?, preguntó Sofía. Creo que sí, dijo Daniel. Al menos, está tratando. Y eso es lo que importa. Los años que siguieron trajeron más crecimiento, más desafíos,
más éxitos y fracasos en las proporciones normales de cualquier empresa real. Pero la historia que las personas contaban cuando hablaban de Daniel Ortega y su empresa siempre volvía a ese momento. Al conserje que fue despedido por falta de ambición, que estaba construyendo un imperio en las sombras, que respondió a la humillación no con venganza sino con trabajo, que le enseñó a su antigua jefa que la dignidad no depende del título. Y la historia que Mónica Salazar contaba, en entrevistas, en conferencias, cuando le preguntaban sobre liderazgo y errores, siempre incluía ese momento también. El momento en que juzgó mal a alguien basándose en donde estaba en lugar de quien era. El momento en que confundió posición con potencial. El momento en que aprendió, dolorosamente pero definitivamente, que todas las personas merecen ser vistas de verdad. Ambas historias eran verdad. Ambas importaban. Y juntas, contaban algo más importante que cualquiera de las dos solas, que los errores pueden ser maestros si tienes la humildad de aprender de ellos, y que las heridas pueden sanar si tienes la gracia de permitir que sanen. Si esta historia te tocó algún lugar donde guardas tus propios juicios sobre las personas, donde clasificas a otros por lo que hacen en lugar de por quienes son, por favor dale like y suscríbete a Emocio Cuentos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el conserje que pasa desapercibido podría estar construyendo algo extraordinario, que la persona que subestimas hoy podría sorprenderte mañana, que el respeto no debería depender del título sino de la humanidad compartida. Déjanos en los comentarios si alguna vez juzgaste mal a alguien y luego descubriste quién era realmente, o si fuiste juzgado tú y demostraste lo contrario. Esas historias merecen ser contadas. Y recuerda siempre, el trabajo que haces no define el trabajo que puedes hacer. Las botas sucias pueden pertenecer a alguien que está construyendo un palacio. Y la próxima vez que veas a alguien en una posición que consideras menor, pregúntate qué estás dejando de ver. Hasta la próxima historia. Que nunca pierdas la humildad de reconocer cuando te equivocaste. Y que nunca pierdas la determinación de demostrar quién eres realmente. Buenas noches y dulces sueños.